24 horas con más palabra de Dios. Escuche más predicaciones en la estación de la palabra, 540 AM. 24 horas con más palabra de Dios. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Voz de restauración, la luz que su camino necesita. Empieza ahora. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, esta noche. Qué bueno nuestro Padre Celestial que nos permite hoy reunirnos. Vamos a leer la palabra del Señor para reflexionar en ella. Y antes vamos a orar para que Dios nos esté bendiciendo con su palabra. Y agregamos estas peticiones para que también Él pueda responder a cada una de ellas. Oramos al Señor, hermanos. Padre que estás en gloria, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque eres para con nosotros maravilloso. Gracias, Padre, porque hoy nos permites adorarte, bendecirte, exaltar tu nombre, abrir nuestro corazón y expresar cuánto te amamos a ti, Señor. Hoy te pedimos que tú seas propicio a cada uno de nosotros, que envíes tu buena palabra, que nos hables, que a través de ella seamos edificados, porque nuestra vida necesita de ti, Señor. Háblanos, por favor, Señor, que tu palabra venga como bálsamo, como colirio refrescante, y que impacte nuestras vidas para gloria de tu nombre. Esta noche oramos por estas peticiones, sabiendo, Dios mío, que para ti no hay nada imposible. Cualquier situación de tu pueblo, en ti encuentran respuesta. Señor, que tu bondad y que tu misericordia se manifieste, se derrame a favor de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas. Considera la angustia del corazón, considera el quebranto de salud. Mira, Señor, la situación económica, mira la debilidad de tus hijos. Y esta noche envía tu divina respuesta, fortaleciendo, sanando, consolando, proveyendo, libertando, como solo tú sabes hacerlo. Gracias, gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Dice la palabra del Señor, versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Hablemos esta noche, hermanos, de la necesidad que tenemos de reconocer nuestra condición espiritual. La necesidad que todos tenemos de poder reconocer nuestra verdadera condición espiritual. El capítulo número 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis habla acerca de el mensaje que el Señor Jesús envía
a las 7 iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor. Cada una de esas iglesias tenía ciertos detalles que era necesario que los integrantes de la iglesia en esas localidades pudieran conocer. Se habla de la iglesia en Éfeso como la iglesia que había perdido su primer amor. Y el Señor le aconseja entonces a que pudiera volver a esa primera pasión, a ese primer amor. En el caso, por ejemplo, de la iglesia Pérgamo, el Señor hace el señalamiento de que en ella habían algunos que se habían vuelto herejes, es decir, que habían dejado la sana doctrina y se habían apartado de la verdad de Dios para sostener doctrinas erróneas, equivocadas, heréticas. El mensaje a la iglesia de Sardis era un mensaje donde el Señor les exhortaba a volver a la vida porque estaba moribunda. Y le dice a la iglesia de Sardi que tienen que despertar porque ustedes tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Y luego les aconseja a que no dejen morir algunas cosas que eran sobresalientes en esa iglesia. La iglesia de Esmirna, el mensaje era de que aun cuando ellos eran pobres físicamente, delante del Señor, los miembros de la iglesia eran ricos espirituales. El mensaje de Tiatira era el mensaje donde el Señor señalaba que había una profetisa falsa, una falsa profetisa. El mensaje de Filadelfia señala a una iglesia fiel, a una iglesia que aun cuando tenía pocas fuerzas en sí misma, había logrado serle fiel al Señor. Entonces, cada una de las iglesias que estaban en esa región del Asia Menor tenían ciertos señalamientos. Usted ya se percató que la iglesia de Filadelfia, juntamente con la de Esmirna, son las únicas donde no hay una reprensión de parte del Señor. Lo que hemos leído, este único versículo, el versículo 17, es ciertas palabras que Jesús llevaba o llevó a la iglesia de la Odisea. Y de eso nos vamos a ocupar esta noche, de la descripción que la palabra de Dios hace acerca de esta última iglesia, la iglesia de la Odisea, que muchos comentaristas la ubican como la iglesia nuestra, la iglesia del siglo XX, del siglo XXI. Quizás, hermanos, para tener un concepto un poco más amplio, se me hace necesario dar algunos detalles acerca de esta ciudad de la Odisea. Fue fundada 300 años antes de Cristo por un hombre que se llamaba Antíoco II. Él la fundó y le puso la Odisea en honor a su esposa. La esposa de él se llamaba la Odise. Entonces le puso el nombre de su esposa a esta ciudad. Cuando los años pasaron, la esposa, en agradecimiento, lo mató envenenándolo. Esa sería otra historia. Esta estaba ubicada en un lugar estratégico. La ciudad de la Odisea era rica. Ahí había cierta prosperidad económica. Había un centro financiero.
habían empresas manufactureras que elaboraban alfombras, hacían vestidos de lana negra brillante. Es decir, que era una ciudad que tenía no solamente un cierto renombre, sino que en ella había prosperidad. En ese mismo lugar había una escuela de medicina. También había un tribunal providencial ahí en ese mismo lugar. Los habitantes generalmente eran personas pudientes, por lo que ya mencioné, porque era una ciudad de negocio, de comercio. Habían algunas desventajas en esta ciudad. Una de ellas era que no había agua propia ahí. Y por cuanto no había agua propia en la ciudad, tenían que transportarla de otros lugares. Habían hecho acueductos o canales de donde transportaban el agua de una ciudad 9 kilómetros de distancia de ella, y la sacaban de lugares termales, es decir, que el agua venía caliente, hirviendo. Y con el paso de esos 9 kilómetros de recorrido, el agua tendía ya a ponerse tibia. Se dice que el agua era la debilidad de esta ciudad, porque no era tan aceptable para poderla tomar. A algunas personas les producía vómito por la consistencia, por la calidad y por la tibieza del agua. Un dato interesante también, hermanos, es que sufrió un accidente allá por el año 60-62 después de Cristo, y los habitantes de la Odisea no aceptaron que el imperio romano les ayudara, les auxiliara, sino que los mismos habitantes, con sus propios recursos, levantaron de nuevo la ciudad. Ahora, esto que he mencionado es, hermanos, interesante conocerlo, porque entonces nos abre un poco el panorama de las fortalezas de esta ciudad, del contexto de vida de sus habitantes, de las fortalezas que poseía la ciudad, de la condición económica que existía en ese tiempo en esa ciudad, y de las debilidades que también ellos poseían. Entonces es así como el Señor viene, y allí en ese lugar se funda la iglesia de la Odisea. Se funda, se desarrolla, comienzan a trabajar, pero dentro de ese trabajo misionero se comienzan a dar ciertos elementos, ciertas deficiencias que hacen entonces que el Señor también envíe una exhortación hacia esta congregación. Así como lo hizo con Éfeso, así como lo hizo con Pérgamo, así como lo hizo con Sardis, así como lo hizo con las otras iglesias, ahora es el turno de la Odisea. Yo no leí el versículo anterior, el versículo 15 y el versículo 16. Dice, o el mejor dicho, el 16 dice: por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí había, hermanos, y entremos ya en detalle, aquí habían ciertos elementos que el Señor iba a comenzar a confrontar o a expresarle a esta iglesia. Y si usted se va a dar cuenta, no eran detalles de herejía, no eran detalles de inmoralidades, de contiendas, de pleitos, sino que eran otro tipo de pecados que habían en esta iglesia, que era la más próspera de las 7 de Asia Menor. Un primer detalle que el Señor tiene contra esta iglesia es la queja de la indiferencia.
La iglesia de Laodicea se había vuelto indiferente. Indiferente hacia Él, indiferente hacia su palabra, indiferente hacia el compromiso de buscar y servir a Dios. Se habían vuelto ociosos, medio perezosos, habían perdido ese fervor. Por eso Él viene y les dice: ustedes no son ni fríos ni calientes. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de caliente, lo relacionamos con alguien que tiene el fuego de Dios, con alguien fervoroso, con alguien que es apasionado, con alguien que es entregado a Dios, con alguien que ama a Dios y se entrega y le busca y le adora. Esa es una persona fervorosa. Y se relaciona entonces con estar caliente, con estar encendidos en el Señor. El contraste de eso es lo frío, lo helado. Y lo helado es lo que nosotros entendemos como las personas que están en el mundo, que no conocen de Dios, que no tienen a Dios, que sus corazones son endurecidos, que están muertos delante del Señor, que no sienten ninguna sensibilidad, están helados. El problema de los creyentes o de algunos creyentes en la iglesia de la Odisea no era de que hubiesen fervorosos y fríos, sino que el problema era que habían cristianos tibios, tibios como el agua de esa ciudad. ¿Y qué entendemos? ¿Cómo podemos imaginarnos a un cristiano tibio? Si estamos diciendo que fervoroso es estar caliente, y si decimos que no buscar de Dios y estar en el mundo es frío, si es frío, entonces ¿qué es tibio? Son de esos cristianos que son indiferentes, que están aquí, que están allá, que no están tanto en el mundo, pero que tampoco están en el Señor, que tienen una condición intermedia, que son así medio ocres, que son así a medias tintas. Son de esos cristianos que proclaman a Dios con sus labios, pero con sus acciones lo están negando. Un día de estos me contó alguien de un creyente que durante la noche lo invitaron sus amigos y llegó a un lugar y comenzaron a tomar cervezas. Se tomó una, se tomó dos, se tomó tres, creo que cuatro, creo que cinco, creo que seis. La cosa es que se puso, como nosotros decimos, borracho. Y al siguiente día en la mañana, antes de desayunar, estaba con la mano en la cabeza dándole gracias a Dios por sus alimentos. Y esta persona me dijo: ¿vas a creer eso? ¿Cómo es que en la noche estaba con las cervezas y riéndose, y en la mañana está ahí adorando a Dios y dándole gracias por el alimento? Son de esos cristianos que no se definen. Son de esos cristianos que les gusta el mundo, pero también les gusta Dios. Son de esos cristianos que por rato hacen y deshacen, y por rato están en la iglesia levantando las manos y cantando aleluya y gloria a Dios. Son de esos cristianos que les hace falta firmeza. Son de esos cristianos que no están comprometidos, que no han comprendido que Dios no anda buscando tibieza, no anda buscando esa clase de personas. Dios anda buscando dos nada más. O a Dios le agradan dos, vamos a decirlo de esta manera. O que usted se defina como helado y que necesita ser calentado por la presencia del Espíritu, o cristianos fervorosos, adoradores de Dios, que le busquen en todo momento y en todo tiempo. Pero a Dios no le apetece esa clase de creyentes indiferentes. ¿Sabe? Yo he visto aquí en la congregación, tristemente,
A veces esa indiferencia. Mientras se están dirigiendo las alabanzas, hay quienes que están platicar y platicar. Mientras se está adorando al Señor, hay quienes están con el teléfono mandando mensajitos. Mientras se predica la palabra, hay quienes que están masticar y masticar chicle y viendo para todos los lados a ver quién vino, a ver quién no vino, en vez de doblar su corazón y levantar su alma delante del Creador. Es indiferencia. Es indiferencia. Y viene el Señor y acusa a la iglesia de esto. Pero luego ahora voy a pasar al versículo que leí, porque ahí quiero asentar la fuerza de esta reflexión. El versículo que leí viene y dice el Señor: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga esto, qué interesante. Viene el Señor y le dice a la iglesia: tú dices. Pero tú dices, tú lo estás diciendo. ¿Saben algo, hermanos? El gran problema de los seres humanos es que tenemos un alto concepto de nosotros mismos, más que el que deberíamos de tener. A veces nosotros nos consideramos los mejores, los campeones, los sabelotodo, nadie nos gana. Nosotros siempre tenemos la razón. Lo que nosotros decimos es ley. Esa es muestra de orgullo cuando no reconocemos que de verdad hay otras personas que también pueden saber y tener conocimiento. ¿Y qué vemos aquí? Aquí a el Señor le dice: tú dices que eres rico y te has enriquecido. Le está diciendo: te has vuelto orgulloso porque tienes dinero. Crees que todo lo puedes, crees que todo lo sabes, crees que el dinero te va a ayudar en todo. Es tu orgullo. Tú dices que eres un buen creyente. Tú dices que no tienes necesidad de nada. Y oiga ese otro elemento: no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama autosuficiencia. Cuando una persona se siente que no necesita nada de nadie. Cuando una persona cree de que puede salir adelante con su propia capacidad, con sus propios recursos, con su propia inteligencia. Cuando una persona cree de que él es suficiente, que no necesita de nadie, entonces ahí esa persona es una persona ciega, es una persona que no sabe, es una persona que está equivocada, que está errada, tiene un concepto totalmente diferente de lo que Dios piensa de esa persona. ¿Qué es eso de autosuficiente? El sentirnos independientes, el no buscar a Dios, el irnos nosotros por nuestro propio camino, el tomar nuestras propias decisiones inconsultas a Dios, el hacer lo que nosotros querramos con nuestra vida. Eso es autosuficiencia. El creer que usted puede malgastarla y destruir su existencia. El creer que nadie tiene derecho a meterse en su vida. Esa es autosuficiencia. El creer que no necesita de Dios. Esa es autosuficiencia. Autosuficientes. Se sentían campeones. Llegaban a la iglesia y quizás levantaban la mano, pero sacaban el pecho. Sentían demasiado santos, no necesitando de nada ni de nadie. Tenían un alto concepto. Se sentían que eran grandes espirituales. Se sentían que eran grandes santos. Conocían de las escrituras. No, hombre, si eran la perfección. Si era una iglesia a juicio de ellos bendecida.
iglesia a juicio de ellos, donde Dios estaba ahí, lo respaldaba, porque muestra de eso era que había prosperidad. Y ellos decían: si Dios no estuviera con nosotros, fuéramos pobres, menesterosos. Y quizás se sentían demasiado fuertes. Pero Dios comienza a decirle: eso dicen ustedes. Y entonces viene el Señor y le dice estas palabras: y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué? Sí, le dice el Señor. Tú, iglesia de la Odisea, tú que te crees rico, que no necesitas de nada ni de nadie, pues yo, dice el Señor, yo te digo, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquellos se fueron de espalda. Oiga, 5 calificativos ahí. Hablemos un poco de estos calificativos. Le dice el Señor: ¿no te has dado cuenta que eres desventurado? Esa palabra desventurado es infeliz. Esa palabra desventurado se aplica a las personas con sufrimientos, con dificultades, con agonías, con desesperanzas. Son esas personas que viven atribuladas interiormente. Por eso son desventuradas. Es decir, la ventura de Dios, la dicha de Dios no está ahí. No está la paz, no está la tranquilidad, no está la confianza. Es todo lo contrario, hay sufrimiento. Le dice: tú, iglesia, eres desventurado. Eres una persona infeliz. Aunque parezca que caminas bien y aunque sonrías ante los demás, por dentro tu corazón está herido, por dentro sufres, por dentro hay agonía, por dentro no te sientes bien, por dentro te estás muriendo. Porque usted y yo sabemos que el Señor no solamente nos mira por fuera, porque Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Y usted y yo sabemos que podemos sonreírle a alguien, y tenemos por costumbre, cuando nos preguntan ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gloria a Dios, ahí vamos, luchando en victoria. Pero por dentro su corazón le dice: te estás muriendo, ya no aguanta, estás en agonía, estás en sufrimiento. Llora, llora, cuéntale al hermano la verdad de tu situación. Cuéntale de verdad cómo te sientes, que no estás en paz, que estás intranquilo. Nosotros estamos acostumbrados, y quizás el que habla con nosotros no percibe eso, mas el que está en los cielos, ese sí nos conoce perfectamente, y Él sabe cómo está nuestro corazón. Avanzo, hermano. Y luego le dice: miserable, o sea, digno de lástima. Hay otros manuscritos que esa palabra la traducen lastimoso. Miserable es digno de lástima, digno de que alguien se compadezca, porque él dice una cosa, él piensa otra cosa, pero realmente es digno de lástima. Le dice: eres pobre. Y él dice: no soy pobre. Si nosotros tenemos dinero, eran pobres. Ustedes son pobres. Pero le está diciendo pobres espirituales. Era el contraste de la otra iglesia de Esmirna, porque los de la Esmirna eran creyentes pobres físicamente, pero eran ricos espirituales. Pero esta iglesia era todo lo contrario.
tenían lo material, pero se estaban muriendo espiritualmente. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su interior? ¿Tiene vida? ¿Está rico espiritualmente? ¿Se siente que goza de la presencia de Dios? ¿Se alimenta del Señor de día en día? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Oiga, por favor, présteme atención. ¿Cómo está usted? ¿Qué condición espiritual tiene? ¿Cuál es su verdadera condición detrás de ese ropaje que tiene adentro? ¿Cómo está? ¿Está hastiado del Señor? ¿Quiere renunciar a la vida cristiana? ¿Se le hace muy difícil dedicarse a la santidad y negarse al pecado? ¿Cómo está? ¿Está deseando volver al mundo? ¿Solo está esperando la oportunidad? Le puso el ojo ya a una persona y dice: ay, hoy sí, hoy sí. Así está. ¿Cómo está usted? ¿O está rico espiritualmente? Es decir, tiene la presencia de Dios en su interior. Es decir, se goza, está comprometido con el Señor. ¿Está usted así, hermano? ¿Tiene a Dios en su interior? ¿Vive para Él? ¿Se goza en Él? ¿Siente que ama más a Dios hoy más que ayer? ¿Siente que está más enamorado de Dios ahora? ¿O cómo está? Y le dice más: tú eres ciego, les. Y eso era duro. Es decir que no se percataban, no se daban cuenta de su verdadera condición. Por eso el Señor le dice: tú eres ciego. Tú dices que miras bien, pero yo te digo, estás ciego. Estás ciego porque no sabes reconocer tu propio estado espiritual. Le dice: estás ciego, necesitas ver. Aparte de eso, estás desnudo. Oiga, hermano, la Escritura habla acerca de el estar desnudo y dice que la desnudez produce vergüenza. Pero ese es un concepto muy frío. Todos nosotros sabemos que la desnudez produce vergüenza, aun cuando en este tiempo ya no mucho, ¿verdad? Pero en el tiempo que fue redactado este libro, en el siglo primero, hablar de la desnudez, oiga, hermano, es hacer otra cosa. Mire, por el vestido, por la forma de cómo vestían, se conocían a las personas. Su condición social era marcado por lo que andaban. Los sacerdotes tenían sus uniformes, sus trajes, sus vestidos, sus flecos. Los príncipes tenían sus ropas reales. Casi siempre era lino púrpura, carmesí, escarlata, que era la tela más cara, más costosa. Era una tela importada. Las personas eran conocidas por sus vestidos. Y cuando alguien no tenía vestidos, no solo le producía vergüenza, sino que era deshonroso. O en otras palabras, el honor de la persona era como arrancado. No solo era vergüenza, ahí implicaba otro elemento, era honor. Lo que califica a la persona, la dignidad, el honor de una persona. Y aquí viene el Señor y le dice a la iglesia de la Odisea: ustedes están desnudos. Ellos rápido lo entendieron. ¿Qué? ¿No tenemos honor? ¿No tenemos nombre? Eso les cayó como golpe fuerte, porque de seguro en esa iglesia
habían buenos trajes. Recuérdese que ahí habían empresas que elaboraban vestidos delicados. Y de seguro que los miembros de esa iglesia tenían de esos vestidos y los lucían. Y cuando se iban a otra ciudad, rápido los identificaban que eran de la ciudad de la Odisea. Nosotros no tenemos muy definido esto de nuestra vestimenta, pero acá cerca en Guatemala hay grupos de indígenas que son conocidos por sus vestimentas. No es la misma vestimenta de una región a otra, son diferentes. Y se conocen por sus... Cuando nosotros los vemos, solo vemos esos trajes típicos, bien bonitos, elegantes. Y quiero decirles, son mucho más caros que la ropa que nosotros usamos. Y uno cuando los mira dice: ay, miren el indito, ay, miren la indita, ahí va. Mas no sabe que allí en ese traje anda plata. Pero en Guatemala, en esas regiones, existe esa diferencia. Sus ropas los identifican. Cuando ellos miran en la vestimenta de alguien, dicen: ah, él es del Quiché, ah, él es del Petén, ah, él es de Retaluleo, ah, él es de tal lugar. Comienzan a señalarlos porque la ropa los identifica. Y a estos de seguro que la ropa les identificaba. Y ahora viene el Señor y les dice: ustedes no tienen ropa, ustedes están desnudos, ustedes han perdido el honor, se creen, no se han dado cuenta, se creen que andan vestidos, mas no tienen honor, andan mostrando todo su corazón, sus entrañas. Ustedes no tienen ropa. Oiga, hermano, ese era tremendo. El Señor los comienza a confrontar. Hermanos, por favor. Él en el siguiente versículo comienza a decirles esto. Por eso le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, no de ese oro del que ustedes tienen. Les dice: compren oro del que yo les voy a dar. Compren del oro, que significa pureza, que significa un estilo de vida agradable. El Señor le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros: queridos hermanos, no nos engañemos, abramos nuestros ojos y démonos cuenta que necesitamos comprar del oro de la pureza del Altísimo. Necesitamos vestirnos de la ropa blanca del Señor. Necesitamos del ungüento, como aquí dice el versículo 18, para que entonces tú puedas ver. Unge tus ojos con colirio para que veas. Pero ese colirio solo el Señor lo puede ofrecer. Ellos en esa escuela de medicina fabricaban ese polvo frigio que se llamaba, que era bueno para los ojos físicos, pero aun cuando se echaran de ese polvo no iban a poder reconocer su verdadera condición. Necesitaban del colirio de los cielos para que ellos se dieran cuenta que estaban desnudos, que no eran aquellos que ellos se imaginaban, que tenían una condición baja, mediocre espiritualmente. Y le dice: arrepiéntete. Nosotros necesitamos de eso, hermano. Necesitamos de los vestidos espirituales de Dios, de las ropas blancas que el Señor ofrece, y no nuestras ropas con manchas de inmundicia, de pecado, de mentiras y de falsedades, de hipocresías y de engaños, de robos, de fornicaciones, de doble cara, de inconstancias. Arranquémonos esa ropa
Y permitámosle al Señor que nos vista con ropas nuevas que no se fabrican en esta ciudad, sino en la ciudad celestial. Permitámosle a Dios que Él nos vista, lo necesitamos. Permitámosle a Dios que ponga colirio en nuestros ojos, o mejor dicho, colirio en nuestro corazón, para que entonces veamos cómo estamos, cuál es nuestra condición verdadera. Porque si usted camina, si usted va perseverando en Dios fervorosamente y se ha consagrado y se dedica, y su vida es una vida temerosa a Dios, qué bueno, excelente. Pero si ha comenzado a creer que es un buen creyente cuando no lo es, creo que Dios nos está llamando ahora a un arrepentimiento. Cuando te crees demasiado espiritual, porque ya eres un creyente de años, ¿y quién te va a enseñar a ti? Es cuando estás desnudo de verdad. Cuando crees que conoces mucho del Señor, de la Biblia, pero por dentro tienes deseos malvados y pecaminosos, necesitas de ese ungüento de Dios en tu mente, en tus ojos, en tu corazón, para que entonces veas que estás corriendo peligro, que no puedes confiar en ti mismo. Por eso bien dijo Jesús: separados de mí, nada podemos hacer. Si un día nos sentimos autosuficientes y nos soltamos de la vid verdadera y hacemos nuestra propia vida sin ser guiados por la vid, téngalo por seguro que pronto nos marchitaremos, porque no podremos vivir sin estar sustentados de la verdadera savia que es Cristo Jesús. Téngalo por seguro que ninguno de nosotros llegará a gozar de la eternidad a menos que no comprenda, que no comprenda esta verdad de examinarse, de reconocer su verdadera condición y de enmendar sus pasos. Porque ninguno de los que aquí estamos es perfecto, porque todos nos equivocamos y ninguno de nosotros se va a sacar 10 en el examen. Pero Dios ya lo sabe. Dios lo que quiere es que lo reconozca, que lo acepte, que acepte que de verdad necesitamos cambiar, que nuestra condición espiritual no es la mejor. Eso es lo que Dios quiere, que nos demos cuenta, que lo confesemos, que no lo escondamos, que no le echemos la culpa a otros, sino que nosotros responsables de nuestra propia condición. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a no endurecernos, a saber reconocer. Cierre sus ojos, por favor. Esta noche, hermano, creo que Dios desea que nosotros nos escudriñemos, o que le permitamos al Espíritu Santo que nos escudriñe, como el salmista lo decía: examíname tú. Porque el salmista tenía temor de, al examinarse él mismo, considerarse rico y que no tenía necesidad de nada. Pero cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos examina, entonces ahí nosotros podemos reconocer nuestra verdadera condición espiritual. Esta noche
Quiero preguntar si aquí hay personas que a través de esta palabra se han examinado a sí mismos y se dan cuenta que necesitan ponerse a cuentas con el Señor. Quiero preguntar si aquí hay personas que por primera vez desean recibir a Jesús en su corazón. Le invito a que levante su mano, se ponga en pie y venga acá al frente. Si hay personas que nunca han recibido al Señor, entonces hago esta invitación. O si usted ya recibió a Jesús, pero ahora Dios nos ha hablado y usted quiere hacer un nuevo compromiso, arrepentirse y venir a Jesús y desea reconciliarse, entonces por favor póngase de pie y venga acá al frente para hacer una oración por usted, para que no nos pase como esta iglesia. Hoy estamos a tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Por eso yo quiero preguntar, ¿hay personas acá que desean reconciliarse con Dios? Venga, vamos a orar por usted. Lo que tiene que hacer es ponerse de pie y venir acá al frente. Si usted desea aceptar a Dios o desea reconciliarse, entonces venga acá al frente para hacer una oración por usted. Oramos al Señor entonces. Oramos a Dios y le damos gracias. Eterno Dios, gracias esta noche por tu palabra, por hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu consejo, y que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón y la llevemos a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Acaba de escuchar Voz de Restauración, la luz que su camino necesita. Escríbanos a radio@restauracion.fm o llámenos al 2294-9596. Esta es una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. 24 horas con más palabra de Dios. Escuche más predicaciones en la estación de la palabra, 540 AM. 24 horas con más palabra de Dios. En la paz, en la reconciliación. Jornada de ayuno y oración por la paz en El Salvador. Sábado 18 de febrero a partir de las 9 de la mañana en Misión Cristiana Elim San Salvador y en todos los locales de las iglesias filiales de Misión Cristiana Elim e Iglesias unidas a esta jornada de oración. Paremos la violencia. El producto de la justicia es la paz. El fruto de la equidad, una seguridad perpetua. Isaías 32:17. La Fuerza Armada